Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu washan hat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Exianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai kaks purana inhanay tuyare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wenshway vierno sanay a las 6:45 sanaymen a las 7 nama nalagra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu ta yatawakas purana inhanay waya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Nayanaña Naywaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru te potehan hat karau so semana katu. La EPS indígena Anas Guayú te informa e invita a prevenir enfermedades como la diabetes. Hoy hablaremos sobre esta silenciosa enfermedad que, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, 1 de cada 10 colombianos la padece, pero la cifra puede ser mayor. Casi la mitad de las personas no saben que están enfermos. Para hablar de este tema, conocer sus síntomas y recomendaciones, invitamos al doctor Emilio José Moscote, médico internista. Watamar pushwa anaya otseholu so kaikata sa hapa hintet podchket TPSI kat anas wayu akha sota ena hitsahmun pushwa experiência tem hai so pana ai mahawa suryo tata yuri sukara ashamanakat so kaikata asha hanawaya so pana te wanurekat yutakat akuai pasmui wayu sashin te ministerio kat tayuri kat senai heporos wayu es por su tuinguanesia e que canan in tuanure kat senai no ni nathai sa kahe waima wayu no hot nathai au senai en tuanure kat nanai sashin te ministerio kat otohorus pura chiyoto hashke atha kai sa skuai patuanure kat te su karakarasha pura hathai hatin sa hamun skuai pa te ayuri kat ani wamachi doctor que Emilio José Moscote, médico internista Yasuru Maiko. Doctor Moscote, ¿qué es la diabetes? En para hasta sakira no doctor que Emilio Sowataka. Caso guayu tu su karakarasha por watuhante sa. Muy buenos días amigos, mi nombre es Emilio José Moscote Daza, soy médico internista. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que afecta mucho a la población, especialmente en el medio donde nos encontramos, en esta área, que es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Este es un término el cual utilizamos para referirnos al conjunto de signos, síntomas o enfermedades que afectan a nuestro organismo y que se caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Estos niveles elevados de azúcar en sangre, que el término es hiperglicemia, causa muchas afecciones de una manera sistemática. Y este es el término que utilizamos para decir la diabetes. En resumen, diabetes es el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Resulta que en la diabetes hay una sustancia, en la enfermedad de la diabetes hay una sustancia muy importante que es la insulina. La insulina es la encargada de metabolizar el azúcar para que el azúcar pueda ser funcional en nuestro cuerpo. Cuando tenemos alteraciones a nivel del metabolismo, de la disponibilidad de este azúcar y esta se eleva, se conoce como diabetes. Existen varios tipos de diabetes. Una diabetes tipo 1 en la cual el cuerpo no produce la insulina y al no haber insulina los niveles de azúcar se elevan, y una diabetes tipo 2 en la cual el cuerpo sí produce la insulina, pero esta insulina no es funcional y el cuerpo no la puede utilizar. Existe un tercer tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que es la que le da a las mujeres en estado de embarazo. So kaikatu asha waya so panatu wani wanuru
o ayuri mohus mohotumat sang wayu marekaris pushwa stum tu wanaleke te shete ayuri sukara asha monakat te ashahan siska waiman shi papa sanai sapen shesmai wayu ayu sisleru no wayu stuma te atahan outska surakahan te sukarakat sakapana te shakaston te sanoria karia main shi mens karisashin tali una teha karirusau na tanta kana sana sinoria hiperglicemia manos wata sari ayuri sapakat ari erro mosuhese sukara asha mono ishes kahamun matsen satsan wayo stuma es por surukan es por shakahan tayuri kat eso wanikasa ayatakat sakat washakat te awara kakat shes rup na tu wasura kare rup pangsang te sapakat tu wekin ka sapakat tu wasan ka suka susai makai suri surukan suri shakahan te sukar kat sanoria insulina shi awara kakat sukar kat we irukurupna sanken washa esa ponen shi papa te sukar kat semoi wayu te parahat kat te we irukuka no hot sap entre insulina kat sakap na tu washa kam se no horin pangsang te sukar kat tu es shakahar es surukar o tatuane shi sapanya het insulina kat tu we irukukat semoi tu washa kat sa no horin pangsang te shi atan ka mohu sare te ri ha ore ruhe we no hot pangsang te skuma hi ka payari no hot ka rotunte shi atan kat wari erotre insulina kat tuane shi te sukarakat nanai nai ro ipuonu kan apa kapuras na mi puoro inaya aluka hasna sukaren ayo moshia nei hase control ne wane na kul per stehan tausne tuanu kat nanai wane ore na kuwa. Llegó la hora de vacunar a los niños y niñas contra el COVID-19. Desde el 31 de octubre en Colombia se inició la vacunación de niños y niñas de 3 a 11 años. Para recibir la vacuna, el padre, tutor o responsable debe firmar el consentimiento informado. Recuerda que la vacuna que recibirá este grupo poblacional es la del laboratorio Sinovac y se trata de 2 dosis con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda. Acércate a un punto de vacunación y recuerda, juntos gestionamos salud. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Antes terra vacuna waremo ni waira muy nai chica y 31 de octubre tan vacuna nana inte piche kai tuyare apuna nai huya nana mina boroka no wane mi huya musan spulatia ante shia mi mai como spulana terri nai hotam se shia na rut kerina na mi uyus kan spulatuya ta hutu ina kuaipa mustuyare skuaipa hat hotam se shia suru hetu laboratorio Sinovac shia tu vacuna tan kana nai pian tu awai aratin nai tu pia mashki me kia tralmankai spulatuya shitani tuane kerut kera na tapichkan hiya kan hot na mushi waya kan hulu swing wa kwai pasuri ayuri. ¿Cuáles son esos síntomas o signos de alarma que nos llevan a consultar al especialista por diabetes o niveles altos de azúcar? Anu anasaki rakat namun doktor harachi papa kamai tayuri kat serut ka kamai anai he wayu kai sukar asha nanai munchi especialista manakai. Bueno, los síntomas más frecuentes que nos indica que estamos o que podemos estar presentando niveles elevados de azúcar o que se está subiendo el azúcar en nuestro cuerpo es la necesidad de tomar agua. Vamos a tener mucha sed y al mismo tiempo necesidad de orinar muy a menudo, frecuentemente ganas de ir a orinar y de tomar mucha agua. Otro de los síntomas es la fatiga, irritabilidad, hambre, también se da ganas de estar comiendo frecuentemente, se comienzan ya a ver una afección de determinadas partes de nuestro cuerpo como es la visión. Cuando ya la persona comienza a tener visión borrosa, es uno de los síntomas que nos puede indicar, hombre, se me puede estar subiendo el azúcar. Las dolencias, porque la diabetes comienza a afectar la parte de los nervios y de la circulación y esto conlleva a cansancio y a dolor en los miembros inferiores. Es uno de los síntomas muy frecuentes. Hay infecciones muy frecuentes en la piel, en la boca. También es un síntoma que tenemos que estar pendientes porque se ve en los pacientes que están iniciando diabetes. Las heridas tardan en cicatrizar, se hacen una cortada y la cicatrización no es muy rápida, demora mucho. Todos estos son los síntomas más frecuentes de que estamos teniendo problemas con el azúcar, con el metabolismo del azúcar. Ayuri kat serut ka karama wayu banepia kai sukar asha shia
mias shmai wanepi chuayuka istuma ashite shwanepi tamata mshawai ota ke tsenai octus ni ham wanepi no tsmenzonta kai nikuinai ella ta se joy senai nota machata insercia metaire mo antes mo pawa mereka mo pari wana wayu sharu ka hakata su karakat sakata na shaka o tushi senai ai haine iruku ari na sapan ari na sa o tamshima pusa kainai wanepi na yari rayari arap na yara yo senai neimata tu hurhes mai hai wanepi maka pasirwari wana wayu maka ochoto wa atkua o atkua hapo machata in retu mar no me que peka isa a una mata han hi rut kamata ni suru monte reher de peka hanai hanai rut kan suya mayen han histum tu wanu kas tu hanai wa mar santanai wa. Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Marikipuo nurehia otta asaki rahmana soponat makunas pura tareho COVID-19 manakat pasha haweresma ekai skuhen mun soponat amakuna hirakat snai puru pas hapan no mahas hapan machi doctor erha kana hiya senai te controla que hiya kana to waya kana ai mahirashi waya suryo tatareho COVID-19 manaka. ¿Cuáles son esas recomendaciones para prevenir la diabetes? Chiru hatkarasaki rano doctor que bueno putchi nai het ekai skuhan sasha hans pura ai mahawa wane wera nakun wayuka ni suryo ta tayuri sukara manaka sukara karasha. Bueno, las recomendaciones para prevenir esta enfermedad, la más importante son tener unos hábitos adecuados de alimentación, en la cual debemos evitar el consumo de azúcares, especialmente presentes en gaseosas. Las gaseosas tienen un alto consumo de azúcar, los jugos, los postres, galletas, el pan blanco. Hay que evitar estos alimentos ya que son muy ricos en carbohidratos y en azúcares. No comer frutas dulces como la papaya, la uva, el banano, la sandía, la ciruela. En realidad no comer alimentos que tengan muchas calorías, ya que al final todos estos son ricos en azúcar, las harinas especialmente. Todas las harinas, el producto final de la harina es el azúcar. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Hacer actividad física, evitar el sedentarismo. El ejercicio es fundamental, ya que de esta manera nos ayuda a que haya un aumento en el metabolismo. ¿Qué más podríamos hacer? Es mantener un peso adecuado. El sobrepeso y la obesidad es una de las causas más frecuentes. El sedentarismo, el no hacer actividad física, eso nos conlleva a presentar diabetes, nos predispone a presentar diabetes. Esos son lo que podemos evitar en sí, evitar esos alimentos, a evitar alimentos dulces, las harinas, los jugos, las gaseosas, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo. Purhain hain suri te ayuri kat sukara ashamana kat suri ho tahan hia mar hei hakat mai so kuaro intensia te hikain kat ananya tensia wanata warin tente hikakat wane wairikai wane watnata watamat kareu arik hota pangsa intensia nohori hanai mai pusia mai te husain kat nohori hanai husain wane Peter Casios manakat skawaima sukara saka ota spushwa te posias kareiru asashka ota tekushka tsne posiai noho hain renter wanepi noho hikun chon uno eke posiai mai makat katrelichos katro ua manakat terkine wakat karapasa siruera ota musia te harina kareiru te hikurina arepa woyo hurichan ter sukara warero mistonto washakat nashin chitok toke hei ha kara ka hai man te kunka so kuaro intensia warai teshi mahi wanepia makatra ma ejercicios makarari hono surya himatre energia te himataka karu sayuri skate awara ka has te hikunka taro hore rota hanke sha
so kuaro suanepia mere que warraiter hia no ho kari gente hikun que tai na se kut que puta sama no ho pari rapa hikun himatlene hia sumato emiraka kaise na maine hia skahetu ho wena his pulatra wanur su karakarasha he hasa se ai rawani casa kaitra haira tengari piaro que rai hana hia warachi hana hia stuma puranai hatente warraite shi ai reshi casa hawats puranai otaro tente wekun karwataru wane werwakua skahetu ai mahashiwe suri ho honwaya pulatra wanur su karasha manaka. Lo que usted debe saber. Anu ani kasi tu hanya tau horu maunaya. Usted debe saber que desde el 31 de octubre en Colombia inició la vacunación para niños y niñas entre 3 y 11 años. Hacerlo es muy sencillo. Si eres padre de familia o cuidador de un menor, puedes llevarlo a cualquier punto de vacunación en Maicao. La vacuna que recibirán los niños y niñas de 3 a 11 años es la del laboratorio Sinovac y se trata de 2 dosis con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda. Acércate a un punto de vacunación y recuerda, juntos gestionamos salud, porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Funai 31 en Cari, Chicachique y octubre, ya solo Woma en Colombia, o tú estás más con una jacate piche que hay ponen en Juya, no hubiese Senaimi, Poro, Guanemo en Juya. Tuma pure esat marikashi repia o tai mahiri rehia te pitch. Pula humai, eshi pula humai na te pitch kana suru muntamakun here eke ne Jamaico. Tamakuna nana intiana te pitch kana sheta Sinovac manakat. Piantu wasaitan nana na te pitch kana chiki het para hat ka pianski mekisar min kai te chi ruhat ka. Herut ka pasulum tamakun here ka soto hai. Acha haira shwa kwat pas pula ana. Aishi hita pula tai mahia o tamakun here. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la Exia Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día y bendiciones. Ta wanere ka tsukara asha manakat o tamsi hore gente hai wane weruku tanama ka chitok ke humui anaya senao Emilio José Moscote sau ho nkhan wane weruku tan tha karau sop na to wanere ka o tamsi tishi papa ka hararen chef pur hai mai nai wane weruku anaya sau te PSI kat anas wayu sau te yo to kostuma sop na ana otas purana hore hai hata pien ka tsena Perhapa hentinso mi te pot chiskas karana swayu humai wane wair hukua. Otoni casa sotu hat kahan hiya kana to waya kana ai mahashiwaya surya wanulu.